Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo vamos a ver los controles que podemos llevar a cabo sobre las funciones del escape. Una vez ya hemos visto los componentes del escape y sus funciones, pasaremos a ver cuáles son los controles que se llevan a cabo y ciertas correcciones que podemos hacer. Empezaremos definiendo lo que son los juegos. Y dentro de los juegos, que serían, digamos así, como las tolerancias que hay en el movimiento, tendremos el primero es el juego de cuerno, que se denomina juego o huelgo, también se puede encontrar esta acepción de cuerno al ángulo recorrido accidentalmente por el áncora desde su posición de apoyo en la clavija de limitación hasta el contacto del cuerno con la clavija del platillo. Esto es, si os fijáis bien en la ilustración, ves que es el espacio que queda entre lo que es el elipse o clavija de platillo y lo que es el cuerno, tomado en el plano paralelo del cuerno, ¿no? Aquí se suele admitir un juego de cuerno medio equivalente a la mitad de la penetración total. Esto es el reposo más el camino perdido. La penetración, recordad que es la distancia de la paleta que entra por debajo del diente de la rueda de escape. Pues bien, este no podrá ser de ninguna manera exceder la penetración. Nunca podemos tener este juego de cuerno mayor que la penetración de la paleta. Y esto no puede ser así porque si se produce un desplazamiento accidental de la horquilla, un diente de la rueda podría caer dentro del plano de impulso de la paleta. En este caso el cuerno ejercería una presión contra la clavija que frenaría el volante y podría resultar la parada del movimiento. Esto es, digamos que es... Lo que haría sería el propio cuerno frenar a lo que es el volante. ¿Por qué? Porque se metería entre lo que es el plano de impulso de la paleta. O sea, el diente de la rueda, si este es más grande, tenéis que fijaros un poco lo que es el áncora, ¿no? Si este juego es más grande, ¿qué quiere decir? Que abajo en la paleta se está metiendo en el plano de impulso del diente, es decir, chocaría el plano de impulso de la paleta con el plano de impulso del diente frontalmente, con lo cual automáticamente empieza a frenar el volante y también el movimiento. El juego de cuerno, igual, tanto esto es ambivalente, tanto paleta de entrada como paleta de salida, o mejor dicho, en posición de una clavija de limitación como la otra, o sea, esto es... Tomamos el eje de simetría de los centros del volante y del áncora, pues vale para un sitio como para el otro, ¿no? Bueno, pues se mide en dos puntos determinados que verifican el funcionamiento correcto del escape de áncora suizo. Entonces vamos a tener uno, si os fijáis en las ilustraciones, el juego de cuerno en el extremo, que es el espacio de seguridad entre la elipse y el extremo del cuerno. Como podéis ver, tomamos, digamos así, el pico de la elipse, la esquina de la elipse y el plano de lo que es el cuerno. Y después tenemos el juego de esquina, que el juego de esquina es el espacio de seguridad entre la elipse y la arista formada por la entrada de la horquilla y el cuerno, o sea, el extremo interior del cuerno, con lo que sería el plano de la elipse. Luego pasaríamos a otro juego bastante importante a tener en cuenta y tenerlo controlado, que es el juego del dardo. O sea, el juego de dardo, que se denomina juego de dardo al ángulo recorrido accidentalmente por el áncora durante su posición de apoyo en la clavija de limitación hasta el contacto del dardo con la periferia del platillo pequeño. O sea, esto sería, si tomamos lo que es
la circunferencia imaginaria de lo que es el platillo pequeño, lo que es el límite, pues el juego sería entre la tangente al plato pequeño con uno de los dos planos de lo que es el dardo. Aquí podemos admitir un juego de dardo equivalente a la mitad de la penetración total, como hemos dicho anteriormente, es el reposo más el camino perdido. Y de ninguna de las maneras puede exceder la penetración. O sea, ninguno de estos juegos puede exceder lo que es la penetración de la paleta dentro del diente de la rueda de escape. Si esto ocurre, se produce un choque si excedemos, se produce un choque cuando ponemos el reloj hora, el diente puede caer en el plano de impulso si la fuerza motriz es neutralizada. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que otra vez nos podemos encontrar que el diente, en vez de caer por debajo o mejor dicho, por debajo por encima, según sea entrada o salida de lo que es la paleta, directamente se chocan los dos planos de impulso, con lo cual se puede producir la parada del reloj, o el rozamiento que surge puede frenar notablemente el volante. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y el juego de dardos será mayor que el juego de esquina y menor que el juego de cuerno en el extremo. O sea, el juego de dardo va a estar entre medias de los dos juegos. O sea, el juego de dardo estará entre medias de los dos juegos de cuerno, tanto el de esquina como el extremo. Luego pasamos a una cosa que a muchos les va a interesar, que son los choques que se producen en el escape. Habitualmente estamos acostumbrados a los cronocomparadores, que suelen solamente analizar, por decirlo de alguna manera, un sonido de los 5 que se producen. Entonces tenemos ahí el típico tic-tac tan conocido, que es lo que de alguna manera está escuchando el micro del cronocomparador. Hay cronocomparadores mucho más sensibles, y hay otros instrumentos que lo que hacen es analizar el sonido completo. Pero bueno, antes que nada vamos a definir los choques, ¿no? En el escape de áncora se producen 5 choques, como ya he dicho, y en orden cronológico, en una secuencia de una oscilación, tenemos el primero, es el sonido de despeje. Os podéis guiar por las ilustraciones, ¿no? El sonido de despeje, la elipse, o sea, el choque se produce de la elipse contra el lado de entrada de la horquilla. Después, acto seguido, tenemos el inicio de impulso de la rueda, que es el pico de reposo del diente de la rueda choca contra el plano de impulso de la paleta. El tercero es el inicio de impulso del volante, en el otro lado de entrada de la horquilla, contra la clavija del platillo. O sea, cuando ya tenemos digamos que lo que es la elipse choca previamente contra un lado de la horquilla, contra un cuerno, y después pasa el inicio de impulso de la rueda, y ahora en este caso lo que hace es que la elipse choca contra el otro cuerno de la horquilla. El fin de caída, un diente de la rueda cae en el plano de reposo de la paleta, y después tenemos el camino perdido, que la varilla choca contra la otra clavija de limitación. Ya hemos hecho el recorrido completo, el camino completo, ¿no? Bueno, pues lo que analizan habitualmente los cronocomparadores es el fin de caída. Bueno, fin de caída junto con el camino perdido, porque ahora veremos cómo se dan estos choques, cómo virtualmente se perciben, ¿no? Entonces, los 3 choques principales son, por orden decreciente, la caída, el impulso y el despeje. Entonces, como ya he comentado, la caída es habitualmente el tic-tac que solemos oír. El control que se ejerce, que podemos hacer sobre estos choques. Como ya he dicho, existen aparatos que permiten controlar acústicamente los 3 choques principales del escape.
Estos aparatos tienen un micrófono que lo que hacen es grabar el ruido que genera cada uno de estos choques y lo muestran mediante un oscilograma de su intensidad. Un oscilograma, si alguno graba audio en forma de onda, lo que verá es que cuando está grabando la voz se forman esas ondas tan apretadas, pues esto es lo que hacen. Eso es un oscilograma. El ruido regular característico del reloj se compone normalmente de los impulsos siguientes, ¿no? Lo que vamos a encontrar en el oscilograma. Tenemos, antes se realiza el sonido 1, el primer ruido se produce con el primer choque, cuando la clavija del platillo toca la entrada de la horquilla de la áncora. Seguidamente tendremos el 2 más el 3, solapados, que el segundo ruido se produce cuando un diente de la rueda de escape cae en el plano de impulso de la paleta y la horquilla del áncora alcanza la elipse. Y después el tercer ruido, que es el más fuerte, como ya he comentado anteriormente, se produce cuando el diente de la rueda de escape cae en el plano de reposo de la paleta, lo que es la caída, y la varilla del áncora se apoya en la clavija de limitación, que es el camino perdido. Que digamos que ya cae muerta el áncora la varilla sobre la clavija de limitación, por eso se llama camino perdido, porque ya está el trabajo hecho, por decirlo de alguna manera. Ahora pasamos a explicar lo que es la inversión. Que esta inversión es bastante importante, sobre todo a la hora de montar el movimiento. Porque si se produce inversión es que algo mal hemos montado. En reposo, el áncora se apoya en una de las dos clavijas de limitación. Vale. Puede ocurrir que si se monta mal el órgano regulador, o sea, el volante, en el movimiento la elipse tope contra el revés del cuerno. O sea, que cuando se empieza a mover el volante, en vez de mover el áncora, la elipse está por fuera de lo que sería su área de trabajo. Entonces choca contra la parte exterior del cuerno y por tanto el reloj deja de funcionar, porque no puede funcionar, el volante no puede hacer su recorrido, no puede hacer el movimiento normal. Entonces también puede ocurrir que por un impacto se separe el áncora de su posición inicial de apoyo en una de las dos clavijas de limitación, o sea, un movimiento brusco o un impacto, un golpe que se le dé al reloj, pues a lo mejor contra la mesa o cualquier cosa de estas, ¿no? El impacto hace que el áncora se desplace prematuramente en la dirección de la otra clavija de limitación. En esta situación, y cuando no hay dardo, la elipse al final de su arco suplementado descendente no encontrará la entrada sino al revés del cuerno. Como consecuencia, el reloj se va a parar. Esto quiere decir, para explicarlo, de un golpe lo que puede pasar es que pase, como ya vimos en el vídeo anterior, las dos fuerzas que formaban el par, pues resulta que del golpe se anula una de las fuerzas y automáticamente el áncora se desplaza a la otra clavija, sin que la elipse haya hecho su camino normal. O sea, se desplaza antes de tiempo. Claro, al desplazarse antes de tiempo, la elipse ya no va a encontrar la entrada de la horquilla, sino que se va a encontrar la parte exterior del cuerno, con lo cual automáticamente se bloqueará. Este efecto, mejor dicho, se denomina inversión. Es el momento en el que la elipse se topa con el revés del cuerno en lugar de alcanzar la entrada de la horquilla, como ya he dicho, ¿no? ¿Qué órganos impiden la inversión? ¿Qué órganos tenemos en el reloj para que impidan esta inversión? Tenemos el dardo, el extremo de la varilla de la horquilla. Evita la inversión al topar con el lado del platillo. Esta función tiene lugar durante el arco suplementario. Y los cuernos también permiten evitar este efecto al topar con la parte delantera de la elipse. Esta función tiene lugar en el momento en el que el dardo penetra en la muesca del platillo pequeño. O sea, cuando el dardo entra en la muesca es cuando se evita este efecto. Un punto muy importante que no debemos confundir, porque puede ser que sea la confusión, sobre todo viendo la ilustración anterior. No hay que confundir la inversión con el rebate. También le llaman repicado.
que es el momento en el que la clavija del platillo choca contra el revés del cuerno al final del arco de oscilación suplementario ascendente. Y esto se debe a un impulso demasiado fuerte. O sea, si tenemos mucha amplitud de arco, ¿qué es lo que pasa? Que lo que es la elipse puede pegar la vuelta completa. O sea, estamos ya hablando de acercándonos a 340 de amplitud. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que notemos que esto se nota también en el cronocomparador o en el osciloscopio, que choca la elipse contra la parte exterior del cuerno, pero no porque haya inversión, sino porque tiene demasiada amplitud el volante. Bueno, pues ahora lo que tendríamos que hablar es sobre las paradas. ¿Qué suele pasar? Que se nos puede parar el reloj. Entonces, estas paradas no es porque se haya quedado sin cuerdas, sino porque existen defectos o mala ejecución de lo que es el movimiento en sí, ¿no? Ahora ya se da muchísimo menos estos casos, porque digamos que la manufactura de los relojes ahora se está automatizada y controlada por ordenador y hay unos controles de calidad en lo que es la producción de fornitura muy grande, pues no suele ocurrir, ¿no? Pero antiguamente era más fácil que ocurriera por el tema de que, por ejemplo, las paletas de áncora se montaban a mano, se calibraban a mano y había más intervención humana. Entonces tenemos la parada en el plano de reposo. ¿Esto qué es? Pues un reloj se encuentra en parada sobre el plano de reposo cuando no puede realizar la función de despeje del escape bajo la única influencia de la espiral. Por decirlo de alguna manera, el diente ha entrado tanto en el plano de reposo que lo que es la espiral no tiene fuerza suficiente para realizar el despeje. Por el tema de esa penetración, digamos que hace una especie de palanca, ¿no? La parada en el plano de reposo es más frecuente cuando el muelle real está armado al máximo. Parece una contradicción, pero lo que ocurre. ¿Por qué? Porque a la rueda de escape llega mucho momento, resumiendo, mucha fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el propio diente, al estar demasiado apoyado sobre el plano de reposo de la paleta, ejerce mucha fuerza, entonces digamos que la bloquea, la está sujetando, apretando contra lo que es está apretando el diente contra la paleta. Entonces la espiral no tiene suficiente fuerza que transmitirle a la elipse para desbloquear hacer el despeje, desbloquear lo que es el áncora. En los relojes de bolsillo y en los de pulsera de gran diámetro, o sea, gran diámetro, digamos que pueden ser 24 milímetros. Pero claro, a ver si me explico. 24 milímetros no de caja de reloj, sino de diámetro de movimiento, de calibre. No se suelen producir, no deben producirse nunca, mejor dicho, estas paradas en el plano de reposo. Sin embargo, en relojes más pequeños armados al máximo no se puede evitar que se produzcan paradas en reposo. En relojes pequeños no se pueden producir, no deben producirse nunca este tipo de paradas después de 24 horas en marcha. O sea, se pueden dar las paradas al principio, cuando está el muelle real al máximo, ¿no? Pero no se deben producir nunca una vez ya ha arrancado el reloj, ha tirado a andar, no se deben producir, sobre todo después de 24 horas de marcha. Si se producen en relojes pequeños después de 24 horas de marcha, ahí tenemos un problema y habrá que revisar el áncora y revisar varias cosas y hacerlo los controles que hemos dicho antes. Y ahora tenemos lo que son las paradas sobre el plano de impulso, que son las que he dejado caer anteriormente en lo que es en los juegos. Un reloj se encuentra en parada en el plano de impulso cuando, después de efectuar la función de despeje, no se pone en funcionamiento por sí mismo cuando le damos cuerda. La rueda de escape se apoya en el plano de impulso de una de las dos paletas del áncora.
Todos los relojes están en parada en el plano de impulso cuando tienen poca carga. O sea, habitualmente cuando un reloj va perdiendo cuerda y se va a parar, lo que decimos se va a parar el reloj, ¿no? Habitualmente cuando se paran suele ser una parada en el plano de impulso. Por eso es lo que decimos, que está en parada de impulso y no se pone en funcionamiento por sí mismo cuando le damos cuerda. O sea, se nos para en el plano de impulso, pero si le damos cuerda, automáticamente debería tener su fuerza suficiente para realizar el arranque, por decirlo de alguna manera. Después de armar el muelle real 2 o 3 dientes de rochete, o sea, movemos fijándonos en el trinquete, pasamos 2 o 3 dientes, movemos el volante con una clavija o una pinza hasta que se produzca la parada sobre el impulso, ¿no? Con el reloj inmóvil bien sujeto, en posición horizontal, se arma el muelle real muy lentamente hasta que desaparezca el equilibrio de fuerzas en el plano de impulso y se ponga en marcha el movimiento por sí solo. Podemos utilizar los siguientes valores aproximados para tener claro si está bien o está mal, ¿no? En los relojes de tamaño pequeño no debe producirse parada sobre el plano de impulso con 4 o 5 dientes de armado del rochete. O sea, tenemos el reloj parado, le damos 4 o 5 dientes de armado de la rochete y automáticamente debe ponerse en marcha el reloj para que esté bien. En relojes de tamaño mediano no se debe producir parada sobre el plano de impulso con media vuelta de armado del muelle real. O sea, nos fijamos, por ejemplo, en lo que es el muelle, ¿no? El muelle real. Y le empezamos a darle a la corona lentamente y vemos cómo se va moviendo lo que sería el barrilete, y con media vuelta de muelle debería arrancar. Y en relojes de gran tamaño no debe producirse una parada sobre el plano de impulso a partir de 1 o 2 vueltas de armado del muelle real. O sea, le damos 2 vueltas a lo que es el barrilete y automáticamente debe empezar a moverse. Esto porque se debe, porque una razón muy simple es lo que pensáis, ¿no? A mayor tamaño de lo que es el reloj, lo que son los móviles también suelen ser más grandes, ¿no? Con lo cual la distancia centro-diente es mayor, con lo cual la fuerza, lo que son los momentos, son mayores. Entonces, el muelle real tiene que tener una cierta cantidad de fuerza para empezar a mover todo lo que es el movimiento. Y ahora ya vamos a pasar a... como punto final de este vídeo, vamos a pasar a lo que se suele llamar el acabado. El acabado es simplemente una puesta a punto de las diferentes funciones del escape. Entonces se suele llevar un procedimiento estándar, punto por punto y en este orden, para, digamos, hacer todas las comprobaciones de lo que es los elementos del escape, ¿no? Que esto es lo que hoy día se podría denominar como control de calidad. O sea, las comprobaciones que cualquier manufactura debería llevar a cabo para ver si el calibre está en condiciones y sobre todo el tema del escape, ¿no? Aquí centrándonos en el escape. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy día la calidad de producción como he comentado antes, la calidad de producción de las fornituras, pues estos puntos, la mitad de ellos, digamos que directamente o bien los hacen las propias máquinas con sistemas de comparativa por fotografía. O sea, tiene la máquina, digamos que tiene un plano de lo que es el movimiento y digamos tiene las diferentes comprobaciones, las diferentes posiciones en la memoria. Y entonces lo que hace es como sacar con cámaras de alta velocidad, saca varias fotos para que coincidan con los diferentes estados o puntos de las funciones y lo compara con lo que serían los teóricos. Todo esto ha avanzado un montón. Antes lo hacía una persona a mano con su micrómetro, sus historietas, pero ahora ya directamente es fotocomparación, por decirlo de alguna manera.
Pero bueno, en cualquier caso, para relojes vintage o nosotros en casa, pues podemos hacer varias de estas comprobaciones, y siempre conviene tener una ficha de los datos técnicos del calibre, porque aquí suelen venir muchas medidas de las que vamos a ver. Entonces, conviene tenerla a mano. Bueno, lo primero que se hacen es unos controles de la disposición y juegos del escape. Entonces, los controles que vamos a hacer, siguiendo las ilustraciones, vamos a comprobar la disposición entre la rueda de escape y las paletas de la áncora, que es la medida A. Comprobaremos el espacio de seguridad entre el dardo o el pitón del dardo y la pletina B. Vamos, básicamente que se respeten las alturas. Comprobar el espacio de seguridad entre el plano superior de la áncora y el puente de la áncora, que es la medida C. Todo esto son comprobaciones de medidas de alturas libres y de seguridad. Luego tendremos el comprobar la disposición igual entre el dardo y el platillo pequeño, que es la D. Comprobar el espacio de seguridad entre la horquilla y la parte inferior del platillo grande, que es la medida E. Comprobar el espacio de seguridad entre la parte inferior del platillo pequeño y el chatón, el chatón de la contrapiedra, que es la medida F, y comprobamos el espacio de seguridad entre el extremo de la clavija y el platillo G. Correcciones: mover las piedras de la rueda de escape y de la áncora y de los chatones del volante en sus agujeros respectivos, ¿no? Pues a lo mejor puede ser que a la hora de montar las piedras y las contrapiedras no estén colocadas en su sitio y tal, o no se hayan encajado bien, entonces pueden ser que no cumplan estas medidas, ¿no? Entonces simplemente con mover o ajustar un poco las piedras ya se suele colocar. Como habéis visto, esto lo podemos hacer visualmente poniendo el calibre de perfil y viendo con una lupa si todas estas, en planos horizontales, todas estas alturas libres, no hay ni rozamientos ni historietas. Luego pasamos al juego lateral de la clavija del platillo. Control. Entonces la clavija tiene que estar libre en la horquilla de la áncora, que es la medida H, ¿no? O sea, cuando centramos en lo que sería la parada de equilibrio, al lado y lado de la elipse tiene que tener un cierto espacio H. Puede ser que no ocurra, entonces deberemos analizar el áncora a ver si tuviera alguna rebaba lo que es la horquilla o debemos directamente cambiarla porque tenga un defecto, ¿no? Pero habitualmente suele ser eso, como que tenga suciedad, que puede ser, o que de la manufactura, cuando se manufacturaba a mano por estampación, tenga alguna rebabita de corte, entonces igual hay que coger una lima pequeña y darle unos toquecitos y eliminar la rebaba. Continuamos con lo que es el juego de cuerno. El control, deberemos ver el juego de cuerno I, que debe ser más pequeño que la mitad del valor de la penetración total J. Que aquí veis a lo que me refiero, lo que es la penetración, ¿no? Lo que entra, digamos, hablando coloquialmente, lo que entra la paleta por debajo del diente. La corrección es, si vemos que no cumple, igual hay que retocar lo que son las clavijas de limitación, cerrarlas o abrirlas para que cumpla. Luego vamos a comprobar lo que es el juego de dardo, que el juego de dardo K, está marcado aquí como K, debe ser menor que el juego del cuerno en su extremo. Entonces lo que debemos ver es si el juego de cuerno extremo es, o sea, si el juego de dardo es menor que el juego de cuerno extremo. Pues simplemente una inspección visual se puede comprobar, y ya si ya queremos asegurarnos, ya iríamos con el micrómetro y a medir ahí directamente. Luego iríamos a ver lo que es a comprobar el reposo de entrada y salida. El reposo total, L, no debe exceder 1/4 o 1/5 de la longitud del plano de impulso. O sea, lo que es el reposo de entrada y salida se medirá y vemos y medimos el plano de impulso
de la paleta, pues debe estar entre 1/4 y 1/5 de esa anchura. ¿Para qué? Para que no nos ocurra las paradas en el plano de impulso que hemos visto anteriormente. ¿Cómo se modifica esto? Pues modificar la longitud de las paletas del áncora. Esto ya, hoy día ya es casi muy poco probable que se dé. Pero lo que estaba yo comentando, que antes se montaban las paletas a mano con la goma laca y toda esta historieta y calentándola y metiéndola y eso. Entonces se montaban las paletas y más o menos tenían sus instrumentos, pero claro, ahí interviene la mano del relojero, entonces se podía ir un pelín para adentro, un pelín para afuera. Entonces lo que hay que hacer es comprobarlo y si hay que modificar la longitud de las paletas del áncora, habría que calentar el áncora indirectamente siempre para que se funda la goma laca y modificarlo, o directamente fundir la goma laca, sacar la paleta, limpiar los restos de goma laca y volver a colocarlo goma laca y la paleta en su sitio. Luego debemos también comprobar lo que es la caída interior y exterior. La caída N debe ser la misma en el plano de reposo de la paleta de entrada que la paleta de salida. O sea, como ya he dicho antes, tanto una como la otra tienen que ser simétricas. Si esto no ocurre, la única corrección es cambiar el áncora, porque puede ser que esté mal manufacturada, esté doblada, haya salido con un brazo de un lado más largo que el otro, cualquier historia. Pero si no son iguales, automáticamente cambio de áncora, no hay otra. Y después comprobaremos el camino perdido. El camino perdido O debe ser menor que el juego de cuerno. Esto es lo que hemos comentado antes, ¿no? Cuando hemos hablado de los juegos. Pues este juego O, el camino perdido, o sea, una vez que se hace ya todo el impulso y tal, el espacio que tiene que recorrer lo que es la varilla hasta tocar con la clavija de limitación, ese espacio debe ser inferior al I, o sea, lo que es el juego de cuerno. ¿Qué ocurre con esto? Pues que si no cumple, pues simplemente deberemos, que son las clavijas de limitación, abrirlos o cerrarlas. Evidentemente, esto ocurre si tenemos clavijas de limitación. Si tenemos paredes de limitación, como están directamente talladas dentro de lo que es el puente, ahí hay que olvidarse de cambiar el puente entero o empezar a ver otras cosas. Pues puede ser también el áncora, a lo mejor que también esté doblada o muchas cosas. Pero vamos, que básicamente, si a poco que penséis, la comprobación del camino perdido está relacionada con el juego de cuerno. O sea que si tenemos el juego de cuerno mal, sí o sí tendremos seguramente el camino perdido mal. Ahí no hay más historias. Y bueno, y estas son las comprobaciones de las funciones que se realizan en el escape. Y con esto podemos dar por concluido este vídeo, que ya se ha alargado más de media hora. Y en el próximo vídeo veremos otros temas relacionados con el escape, como son el trazado mixto y sobre todo la potencia en la rueda de escape. Y si veo que no queda muy largo el vídeo, lo que también podríamos ver para finalizar ya lo que son el tema del escape son los otros tipos de escape. Haremos se podría hacer una explicación somera de los otros diferentes tipos de escape, que muchos están en desuso, aunque en relojes vintage, y cuando digo vintage estoy hablando del siglo XIX, principios del XX, nos podemos encontrar más de unos 2 ejemplos, ¿no? Y algunos incluso a mitad del siglo XX.
Y ya una vez finalizado el tema del escape, nos meteríamos en el órgano regulador, que es otro de esos temas que se pueden tirar aquí unos cuantos vídeos tranquilamente, porque tiene muchos puntos a tocar y mucha amiga, tiene mucha amiga, pero también es un tema que yo creo que va a ser muy interesante. No, de hecho es muy interesante porque es casi el corazón de la bestia. Pues nada, espero que os haya sido interesante. Dadle a like si os ha gustado el vídeo, compartid. Como siempre, dejadme las consultas que queráis en la caja de comentarios. Si os gustan estos vídeos o si os hacen muy pesados. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.